Nuevamente estamos en este día para llevarles el mensaje y esta enseñanza desde el punto de vista de Jesucristo. Muchas personas se pueden preguntar cuando vean este video, si usted lo está viendo en diferido, de que posiblemente yo solamente hable desde el punto de vista de Jesucristo y no hable sino apenas lo que Él dijo. No, lo que yo les quiero decir es que el apóstol Pablo, en el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal anda envanecido y nada sabe. Y de esos puntos de vista nacen muchas contiendas y al último toman la fuente de piedad como una fuente de ganancia, la piedad como una fuente de ganancia. Entonces, para no caer en estas cosas, y no, quizá usted se ha dado cuenta muchas veces que algunos que son ágiles con la Biblia acomodan los versículos a los intereses propios que tienen el determinado que está haciendo la presentación. Cuando yo estrictamente me limito a predicar la palabra de Dios desde el punto de vista de Jesucristo, no tengo esa desviación de acomodar la Biblia a lo que yo quiera, sino que yo tengo que acomodarme a lo que Jesucristo realmente desea y quiere. Es por eso que predicamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo, para dar la verdad absoluta y de esta manera cumplir lo que dice en el libro de Juan capítulo 8, 31 y 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad de Jesucristo, por supuesto. Ahora, hoy vamos a continuar con la enseñanza de aumentanos la fe, o nunca pierda la fe. Hay diferentes clases de fe. Hay personas que ustedes saben que tienen fe en los ídolos. Hay otros que tienen fe en determinadas vírgenes. Hay otros que tienen fe en determinados talismanes. Hay otros que tienen fe en otras cosas. Hay otros que tienen fe en alguna semilla, ojo de buey, bueno, cantidad de cosas y las cargan en los bolsillos. Nosotros queremos presentarle hoy la fe verdadera. Hay fe que son totalmente naturales, que no tienen nada que ver con la fe verdadera. Son totalmente relativas y no tienen nada que ver. Y por eso es que Jesucristo dijo: antes, los que de mí vinieron antes son ladrones y salteadores. Y muchas de estas cosas usurpan estas fuentes de poder y comienzan a hacer milagros y sanidades y cosas. Y por eso Jesucristo dice: en aquel día miran, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esto Jesucristo dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí hay que entrar por la puerta. Y la puerta es Jesucristo, para que usted y yo no seamos ladrones ni salteadores. Por eso Jesucristo dice: el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Entonces, que quede esto bien claro para nosotros. Y vamos a comenzar a mirar cuál es la fe que nosotros los cristianos debemos de practicar, sea la iglesia cristiana donde tú vayas. En el libro de los Hechos capítulo 26, versículo 25 encontramos lo que nos dice. El libro de los Hechos capítulo 26, versículo 18, perdón. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si usted ve en la palabra de Dios, encontramos aquí que está en tinta roja. Si usted va al versículo 14, dice: todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo. Imagínense, no fue en hebreo, sino fue en arameo. Y en arameo fue que Cristo habló en la cruz del Calvario, cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y es muy bonito esto, porque algunos dicen: no, es que tenemos que hablar siempre lo genuino en el hebreo. Pero Jesucristo aquí, en la cruz del Calvario, habló en arameo, porque Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, porque el mensaje es para todos en cada idioma, en cada lengua. Por eso dice un versículo que Dios está formando un pueblo de cada nación, de cada tribu y de cada lengua. Y aquí al apóstol Pablo le habló no en hebreo sino en arameo. Y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo, de tu pueblo y de los gentiles
y de los gentiles. Te envío a estos, para que les abra los ojos. Cuando ahí se habla que le abra los ojos, es del entendimiento. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Habla de cegar el entendimiento. Aquí dice, para que le abra los ojos. O sea, para que les dé conocimiento y comprendan las escrituras desde el punto de vista de Jesucristo. Dice, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, la fe de aquí en adelante es ¿en quién? En Jesucristo. Todo lo que dice Cristo, ¿cómo yo adquiero la fe? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Cuando Jesucristo nos habla, yo tengo que creer. De esa manera nace en mí ¿qué? La fe. Y por esa fe que es en Cristo Jesús, yo voy a adquirir ¿qué? El perdón de pecados con todos los santificados, la herencia de los santificados. Ahora vamos a mirar un versículo, porque es importante esta fe en Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, Romanos 1:17. Vamos a mirar esta fe, en dónde se revela esta fe. Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta las palabras de Cristo y todo lo que está en la Biblia, que esté conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice Romanos 1:17. Hermana Ana, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces ya tenemos una fuente a dónde ir. Ya dijimos que la fe es en Jesucristo, pero ¿cuál es el canal para llegar allí? El Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe. Porque la justicia del Antiguo Testamento no era por fe. Si usted mira, todos ellos para recibir un perdón tenían que hacer ¿qué? Un sacrificio con 2 palomillas o con un cordero o hacer unas ofrendas de semillas o todo. Eso era las obras de ¿qué? De la ley. Pero nosotros ahora tenemos las obras de la fe, que son por creer en Él, por creer en su palabra. Entonces, esta justicia que hay en el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Ahora, ahí se revela, ¿ya? Si ustedes miran ahora Romanos 3:25, vamos a mirar todo lo que viene por la fe. La propiciación, cuando Jesucristo les dice, mire, subió un fariseo y subió un pecador a orar al templo. El fariseo decía, Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano, oro y ayuno 2 veces por semana, y no soy como este pecador. Y Jesucristo dice, y el pecador estaba diciendo, sé propicio a mí que soy pecador, y no alzaba su cabeza, estaba humillado. Y Jesucristo dice, os digo que descendió justificado primero el pecador y no el fariseo, porque el fariseo estaba orando consigo mismo. Nosotros tenemos que orar desde el punto de vista de ¿qué? De la fe. Por eso el pecador utilizaba la palabra sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y qué nos dice Romanos 3:25? La propiciación es ¿por qué canal se hace la propiciación ahora? En la justicia que se revela el Evangelio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínate, entonces aquí dice que Jesucristo fue puesto en propiciación por su sangre, ¿ya? A fin de que se manifestara esta justicia, la justicia absoluta con la verdad absoluta. Entonces, Jesucristo nos es propicio a nosotros, ¿por medio de qué? Cuando yo creo que Jesucristo murió en la cruz de Calvario y que derramó allí, dio su sangre, Él es la propiciación, o sea, es lo que a mí me reemplazó en vez de yo estar en ese lugar. Esa es la propiciación. Entonces, por eso el pecador decía, sé propicio a mí que soy ¿qué? Pecador. O digo que descendió justificado Él. ¿Por qué? Porque estaba utilizando el punto de vista exacto de Jesucristo. El pecador, el fariseo no. 2 veces ayuno por semana, doy diezmo de todo, oro. Era un religioso totalmente, pero no había
abierto todavía los ojos del entendimiento al conocimiento de la justicia que se revela en el Evangelio. Vamos a mirar la justificación también por medio de cuál fe es. Todo esto es la fe en Jesucristo. Vamos ahora a leer en Romanos 3:28, justificados por la fe. Romanos 3:28, ¿qué nos dice hermana Ana, por favor? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces aquí en el 3:28 nos dice claramente porque sostenemos o concluimos que todos somos justificados por la fe, ¿ya? Y no por las obras de ¿qué? De la ley. Entonces, hermanos, los que siguen creyendo en el Antiguo Testamento, en todas las obras de la ley, yo les recuerdo esto: nosotros respetamos todo lo del Antiguo Testamento, pero lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de ¿qué? De venir. Eso lo dice claro: nadie juzgue en comida ni en bebida, ni en días de fiesta, ni en días de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir, y el cuerpo es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que produce? La sombra, un cuerpo. Entonces, la sombra era todas las obras de la ley y la ley consigo mismo, pero ya estando Cristo con nosotros, ya Jesucristo nos quedamos con Él. Entonces, por eso es que dice, ya nosotros somos justificados por medio de ¿qué? De la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe sin las obras de la ley. Puede leerlo nuevamente, hermana Ana, para que quedemos en esto claros y especificados. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, dice ahí, claro. Sí. Sin las obras de la ley. Ahora, vamos a mirar el otro versículo que es: ¿por qué la fe me es contada a mí por justicia? Romanos 4:9. ¿En qué consiste que la fe no sea contada por justicia? Esto es bien importante, hermanos, porque nosotros tenemos, desafortunadamente, por falta de conocimiento, no podemos a veces entender las escrituras. Y yo invito a todos los pastores que lleguen a ver este video en diferido, que se tomen un tiempo para que ustedes puedan comprender, y los hermanos también, porque todos estamos acá es para edificarnos, no para caerle al que no sabe, y sino, si Dios me ha dado a mí algo de conocimiento, pues yo lo quiero compartir con ustedes, porque el que da dice que recibe más. Entonces, mi deseo es que ustedes también crezcan en el conocimiento desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Cómo nos dice Romanos 4, versículo 9? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Entonces, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Solamente creer en lo que dijo Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer ahora? Creer en lo que dijo Jesucristo en el Evangelio, eso es todo. Yo vengo a morir por tus pecados. Yo creo en eso, y eso me es contado ¿por qué? Por justicia. Cuando yo creo y recibo ese conocimiento, yo ya tengo que practicar. Pero si yo no creo y no recibo ese conocimiento, ¿qué voy a practicar si no lo he conocido? Entonces, el creer en todo lo que hice en el Evangelio me es contado ¿por qué? Ahí se revela la justicia por fe, precisamente. Vamos a mirar otro versículo en el mismo capítulo 4 y versículo 16. También la gracia es por la fe. 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí viene la parte fundamental. Por eso la promesa viene por la fe, porque la promesa fue hecha ¿qué? Abraham. Abraham se le dijo, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Por eso la promesa es por la fe, a fin de que sea también ¿por qué? Por gracia. Para que por gracia quede garantizada para toda la sentencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó
el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Entonces, aquí tenemos esta parte fundamental, muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que todos nosotros, al creer en Jesucristo, entonces llegamos a ser ¿qué? Parte esencial de la promesa que se va a cumplir a Abraham por fe. ¿Y qué es lo que garantiza esa promesa? Que por la fe queda garantizada por gracia, que nosotros somos salvos por gracia. Entonces, eso es lo que garantiza esta fe, la gracia de Dios. Si no estuviéramos en el tiempo de la gracia, no podía haber esta garantía, porque por gracia es que somos salvos. Y entonces estaríamos también en las obras de la ley. Vamos a mirar otro versículo en el capítulo 10 y versículo 8, si lo puede leer hermano José. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Capítulo 10 y versículo 8. Estoy aquí hablando de la fe que es en Jesucristo. Capítulo 10 y versículo 8, ¿qué nos dice, hermano José? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? ¿Y cuál es la palabra que predicamos? El Evangelio. Entonces, ¿quién afirma? Entonces, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, no hay otra palabra que usted pueda adquirir fe. Por eso es que yo hago énfasis a veces que si ya llegamos a esto, no tiene que haber esa parte tan importante de que a veces la tenemos más que el Evangelio. Por la homilética a mí no me llega la fe, por la hermenéutica no me llega la fe, ni por la exégesis me llega la fe. A mí me llega la fe por la palabra que habló Cristo, el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros en este tiempo, que nosotros prediquemos las palabras de Jesucristo conforme Él la enseñó desde Génesis a Apocalipsis, para que sea evangelio y para que sea la verdad que absoluta. Vamos a mirar ahora la medida de esta fe. Ya, usted sabe que el Espíritu Santo se da ¿qué? Sin medida. El Espíritu Santo es sin medida. Pero la fe, vamos a ver cómo son las medidas de la fe. Vamos a ir al libro de Romanos 12 y versículo 3. 12, 3. ¿Qué nos dice, hermano José, por favor? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces, aquí hay una medida que Dios da a cada uno. Por eso es importante que tengamos en cuenta que Jesucristo, cuando los apóstoles llegaron y le dijeron a él, a Jesucristo, le dijeron, mira, este género, este demonio, este muchacho que está endemoniado, no lo hemos podido nosotros sacar este demonio. Y Jesucristo le dice, es que este género no sale sino con ayuno, ¿y qué? Y oración. Era una medida de fe. Y Jesucristo lo echa fuera. Era una medida de fe. Por eso el versículo de Romanos, capítulo 12, y versículo 3 dice, por la gracia que me ha sido dada. Recuerde que la gracia es la que garantiza ¿qué? Lo que es la fe en Jesucristo. Es lo que nos da, la gracia es lo que la garantiza. Si no estuviéramos en el tiempo de la gracia, estaríamos en el tiempo de la ley. Entonces ya no había una garantía para esa fe. Pero Abraham, cuando le fue dada la promesa y él creyó, fue antes de la ley. Por eso en Abraham nosotros hemos también recibido esa fe por Abraham y son benditas todas las naciones, pero todo eso se cumplió en el tiempo de ¿qué? De la gracia. La gracia es la que garantiza. O sea, es un tiempo, como se dice, un tiempo de amnistía, vamos a decirlo. Que Dios dijo, voy a hacer este tiempo de amnistía para que todos arreglen sus cargas. Y en ese tiempo de amnistía Dios ponga las cargas acá. ¿Y en quién es? En Jesucristo, que es la propiciación. Y de esa manera
todo lo que mueve eso es ¿por qué? Por la fe. Por eso la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. Y por fe nos es contado que es justicia. Ahora mire lo que dice aquí en 12:3. Por la gracia que me ha sido dada, le digo a todos ustedes, nadie tenga concepto de sí mismo, de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, según la medida de fe. Ustedes saben que hay hermanos que tienen fe, oran y la persona es sana. Hermanos que tienen fe para hacer el don de sanidad, el don de milagros, todo esto es dado según la medida de ¿qué? De la fe. Pero la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. Cuando la persona dice que viene por el oír la palabra, significa que hay un conocimiento previo. Voy a explicar cómo funciona esta parte. Si yo no tengo conocimiento de algo, yo realmente, mi fe está nula por falta de conocimiento. Por eso dice, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra qué es? Conocimiento. Por eso Felipe le dice a Jesucristo, ¿y cómo vamos a alimentar estos 5,000? ¿De dónde vamos a sacar tantos panes? Ni 180 denarios alcanzaría. Y el apóstol Felipe tenía toda su razón y toda la verdad. ¿Cuál verdad tenía él? La verdad relativa que objetiva no podía alcanzar ningún pan. Pero Jesucristo tenía la verdad absoluta. Y por el conocimiento que hay en él, pudo mirar que lo que podía haber en el mundo espiritual. Multiplicó los peces y los panes. Entonces, la fe tiene una medida. No vamos a decir que Felipe no tenía fe. Sí tenía fe, pero no tenía la medida de la fe del maestro. El apóstol Pedro va caminando sobre las aguas. Si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas, y va caminando sobre las aguas. Y cuando se comienza a hundir, ¿qué es lo que le dice Jesucristo? Pero tú no tienes fe. No, le dice hombre de poca ¿qué? De poca fe. Entonces, todo hay una medida. Hay una medida de la fe que viene de acuerdo al conocimiento que nosotros recibimos. Recuerden eso. Por eso es importante el conocimiento. Si en nosotros no hay conocimiento, ¿cómo vamos a aumentar la fe? ¿Cómo puede haber fe en las iglesias cristianas? Por eso Jesucristo dice, cuando Él venga, en la venida del Hijo del Hombre a la tierra, ¿habrá fe en la tierra? ¿Por cuál es el problema? Porque no se estará predicando el Evangelio. Entonces, ¿cómo puede haber fe en la tierra? Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a mirar ahora lo que nos dice en Romanos, el mismo capítulo 12, pero el versículo 6, hermano José, el 6 puede leerlo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de la fe. Entonces, todos los dones, todos los ministerios, escúchenme bien, todos los dones, todos los ministerios y todas las funciones que da el Espíritu Santo a través de sus hijos, debe de usarse según ¿qué? La medida de la fe. Yo no puedo ir a hacer algo que todavía no tengo esa medida. Yo no puedo ir a resucitar un muerto si no tengo esa medida de fe. ¿Me comprende? Y eso es una realidad. Porque a veces, por lo menos el apóstol Pedro, cuando llega a la puerta del pórtico del templo y mira a un hombre paralítico allí que pide limosna, y se queda viendo, y mire lo que dice, y viendo que tenía fe, le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, de lo que tengo, ¿qué? Él no podía dar lo que no tenía. Entonces, según la medida de la fe, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y ¿qué? Y ya anda. Y el paralítico se levantó y fue sanado, porque lo hizo conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Lo que yo tengo, ¿qué? Te doy, porque lo que no tengo, ¿cómo lo voy a dar? Entonces, si usted está en un momento y usted no ora, no ayuna, ¿cómo va a sacar el demonio que sale, el género ese que sale solamente con ayuno y oración? Entonces, la fe está basada, viene de un conocimiento previo. ¿Cuál es el conocimiento previo? Que yo tengo que ayudar y orar para echar esa clase de género. Por eso es que la palabra género que se utiliza ahora es un asunto que viene a nivel espiritual. Por eso el género son espíritus que se meten en las personas y lo definen de otra manera. Por eso en nosotros, nuestro cuerpo solamente tiene dos funciones, sexo masculino o sexo femenino.
Pero cuando se mete un género, lo hace pensar diferente. Aunque el cuerpo sea tanto el femenino o sea el masculino, pero piensan diferente. Y eso no sale sino con ayuno y ¿qué? Y oración. Pero si yo no tengo el conocimiento previo de que ese género no sale sin ayuno y oración, al usar mi fe, lo uso con una medida que no es para hacerla. Voy a poner un ejemplo. Alguien va a hacer un cake especial y tiene su fórmula, y donde hay exacta las medidas es en la repostería y en la cocina. Cualquier medida que se altere de ahí ya falla todo. Lo mismo pasa con la fe. Debe haber una medida exacta, pero basado en ¿qué? En el conocimiento a través de la palabra de Cristo. Y de esa manera va a funcionar ¿qué? La fe. Vamos a ir a otro versículo que queda en el versículo, en el capítulo 14 y versículo 1. También hay una medida que es muy débil. Puede leerlo, hermana Ana, por favor. 14:1, ¿qué nos dice? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí está. Reciban al que es débil en la fe, pero no es para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Mire lo que dice ahí, es lo que dice la Biblia. Entonces aquí hay un asunto que dice, vamos a recibir al débil en la fe. Pero en la fe, al débil no es para discutir. Si alguien quiere solamente, no es que yo voy a comer de aquí en adelante solo esto, pues come. No vamos a discutir eso. Pero Jesucristo ahí dice que es débil en la fe. ¿Y por qué? Ya le voy a decir por qué. Porque si yo oro por una comida y la comida es purificada, aunque tenga un veneno, no me va a hacer daño. Hay una historia de un pastor que llegó en el país Colombia, en el Chocó, por allá en un pueblo del Chocó, más allá del Quibdó, de Quibdó. Y entonces fue a evangelizar y había una bruja. Y la bruja lo observaba y un día lo invitó a tomarse un cafecito. Y el pastor llegó y cuando fue a tomar el café, la bruja dijo, voy a mirar si este es un verdadero hombre de Dios. Y entonces le echó una pócima que era venenosa. Y él, antes de tomar el café, hizo una oración. Y esa oración fue la que purificó ¿qué? Ese café. Y entonces se lo tomó. Y él salió caminando y ella se paró en la puerta y dijo, voy a mirar, va a caminar una cuadra y cae muerto. Y comenzó a verlo y se alejó hasta que se perdió de vista. No cayó a la cuadra. Digo, bueno, caerá después más adelante. A los 8 días el hombre estaba nuevamente ahí. Entonces eso es de acuerdo a la ¿qué? A la medida de la fe. Cuando yo claro, uno tiene que también cuidarse, ¿sí me entiende? Uno tiene también que cuidarse. Pero si yo tengo una fe, si usted mira, por lo menos una vez vino una persona al restaurante y me dice, yo soy vegetariana y nunca como carne porque Jesucristo nunca comió carne. Le digo, bueno, él celebró la Pascua y la Pascua es con carne de cordero. ¿Cómo así con carne de cordero? Sí, él comió cordero. Esta señora ahora llega y come de todo. Porque ella tenía un concepto de que Jesucristo no comía carne. Y Jesucristo sí, él sí come carne. Pero volvemos a lo mismo. Siempre que nosotros tenemos fe, oramos y las cosas son ¿qué? Purificadas. Pero al débil en la fe tenemos que recibirlo. Porque la fe es dada según ¿qué? De por medida. Entonces si yo tengo ya ese conocimiento, yo lo acepto. Porque yo sé que esa persona no tiene la misma fe que yo tengo. Yo no tengo la fe de ese pastor. Vamos a decirlo así. De pronto digo, mire, tómese esto. Y yo, no, gracias, estoy lleno. Podría ser esa una evasiva, ¿ya? No, nunca tomo café. Pero todo es dado según ¿qué? La medida de la fe. Entonces, si me han comprendido esta parte, ya se van a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, vamos a seguir adelante ahora. Ya hablamos de que es débil en la fe, porque es una medida, ya. Ahora, todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Uno puede decir incredulidad, pero todo lo que no proviene de la fe también es pecado. Vamos a mirar en el libro de
Romanos el 14 y vamos a leer el versículo 23. Hermano José, por favor, 14, 23, ¿qué nos dice? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando una persona come algo, no, pero es que esto no debíamos de comer, entonces está dudando y eso le es pecado porque creó en sí una inconformidad. O sea, primero está dudando de la oración y segundo está dudando de lo que hace. Eso le es pecado. Mire que la fe tiene sus más y sus menos. ¿Y por qué tiene sus más y sus menos? Porque hay una medida de la fe. Yo recuerdo que una vez yo llegué a un pueblito y mi padre iba a hacer un culto. Se llamaba el lugar, no sé si existe, debe existir ahora y era ya ahora un pueblo grande, el Viso de Yacuana. Y era un lugar indígena. Y entonces allí estaba mi primo y le digo yo, primo, yo tengo sed porque habíamos caminado desde las 6 de la mañana y llegamos a las 5 de la tarde y a las 7 era el culto, la reunión. Entonces digo, vamos a tomar agua. Digo, bueno, aquí tomamos agua del río. Bueno, vamos al río. Y él llevó una ollita pequeña con una cuerda y la lanzó. Y yo ese río me quedo mirándolo y rebotado ese río. Era como barro todo eso. Entonces sacó, digo, vamos a llevar agua. ¿Y ustedes toman esa agua? Sí, nosotros tomamos agua. Ok. Entonces cuando ya la fue a servir, digo, vamos a servirla en los vasos. Los vasos eran turbia. ¿Y qué van a hacer ahora? Hay que dejar que se siente todo y nos tomamos lo clarito. Le digo, mire, primo, mejor compremos una soda. En Colombia se dice una gaseosa. Le digo, pero es que son muy caras. No importa, la repartimos entre los dos. Compramos la soda. ¿Cómo estaba mi fe ahí? Dudosa. Por eso, ahí había algo. Pero había sido más el problema si yo me tomo eso dudando, me había enfermado. Pero ellos no se enferman, porque están acostumbrados a eso. Le echan un poquito de limón y para adentro. Y así que no se vaya a rebotar todo ese polvo, toda esa tierra que hay abajo. Entonces, precisamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que yo no puedo hacer obrar a un hermano cuando tiene una medida diferente de fe a la que, a la mía. Lo que sí yo le puedo dar es que conocimiento para que su fe que crezca. Entonces, por el conocimiento de la persona, claro, ahora entiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando vayan a la carnicería, compren sin preguntar. Y cuando lleguen a una casa, comed de todo lo que les pongan. Y yo recuerdo que eso a mí me funcionó muy bien en España. Porque llegó un muchacho y ese era como muy exquisito. Una cosa comía, la otra no, la otra sí. Entonces los hermanos españoles se sentían como mal para atenderlo a él. Y conmigo era, hermano, ¿y usted también es así? No, yo lo que ustedes tengan, yo no me complico con eso. Ah, hermano Henry, ahí está la nevera, coja lo que usted quiera. Y yo era como en familia. Y no era que me cayera muy bien la comida, porque el aceite ese allá, no sé qué es, pero tiene un sabor terrible. En los primeros 2 meses yo me estaba muriendo ya. Pero bueno, después se adaptó mi paladar y todo, y la paella, antes que no podía ni respirar en las paelleras, después me encantaba ese olor de esas paellas. Entonces, lo que yo les digo es que el apóstol Pablo está hablando de una medida de fe especial. Donde ustedes lleguen, comen de todo lo que les pongan, sin preguntar. Eso es de acuerdo a la medida de ¿qué? De la fe. Pero si yo no tengo la fe, entonces tengo que recibir también al débil, ¿qué? En la fe. Ahí nosotros vemos en el libro del que leyó, puede leerlo nuevamente, la hermana, que el versículo que dijimos. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está. No podemos dudar de lo que comemos. Y eso está en asunto de fe. Por eso es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento. Si llegamos a China y nos sirven algo y nosotros no sabemos nada, ni pregunte, porque si te preguntas ya no te puedes comer eso, seguro. Pero coma usted, ore a Dios y coma y punto. Y después, ¿qué comió? No, ¿qué comió? No, hermano, se acaba de comer esto. Oh, Dios bendito. Guárdame, Señor. Pero es de acuerdo al qué, a la medida de la fe. Pero hay otro hermano que dice que no, recíbalo también. No pasa nada. ¿Me comprenden? Solamente que en esto hay sabiduría. Cada uno va en un determinado nivel.
¿Qué debemos de hacer para obedecer a la fe? Pues vamos a leer Romanos 16, 25. Ya me quedan 4 versículos más y terminamos la enseñanza. Romanos 16, 25, ¿qué nos dice, hermano José? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se le ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué más sigue diciendo? Pero que ha sido Un misterio que ha sido oculto y que ha sido ¿qué? manifestado Ajá. ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Bueno, entonces este tema que estamos nosotros hablando de la fe estaba oculto. Por eso dice en el 25, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos. ¿Y fueron cuántos siglos? Más o menos 40 siglos. Desde la creación de Adán hasta que nació Cristo son 44.000 años más o menos. 40 siglos. Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan ¿a qué? A la fe. Y mire lo que dice el siguiente. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme ¿a qué? A mi evangelio. ¿Sí dice así su Biblia? Conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos va a fortalecer a nosotros? El poder de Dios a través, revelado en una palabra que nos da un conocimiento y nos fortalece a través de ¿qué? Del evangelio, conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de ¿quién? De Jesucristo. Al único sabio Dios sea la gloria por siempre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos aquí un misterio que estaba oculto por muchos siglos, pero que se reveló para que nosotros obedezcamos a esa fe. Cuando yo obedezco a esa fe, ¿qué significa obedecer a esa fe? Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Usted lo cree? Sí. Ahí está obedeciendo a esa fe. Y Él quiere que su vida cambie y viva conforme al Evangelio. ¿Usted cree eso? Usted está obedeciendo a esa fe. ¿Qué es por medio de qué? Del Evangelio. Para que nosotros seamos ¿qué? Justificados por la fe y salvos. Declarados justos. Vamos ahora a mirar. Esta fe no está fundada en cosas de los hombres. Por lo menos alguien se inventa algo y mire, todo el mundo corre allá. Una vez alguien estaba friendo un buñuelo de harina de maíz, no sé de qué lo hacen, de maíz con queso, y parece que el queso no estaba muy bien, y se floreó y quedó como la figura de una virgen. Y todos lo metieron en una urna, creo que fue en México, y todo el mundo pasaba pues a un besito. La Virgen, y otro besito, y tenían una fe. Otro apareció en un árbol, una figura, también todo el mundo adorando allá. ¿Por falta de qué? No, de conocimiento. No le da risa, pero ellos lo están haciendo por falta de conocimiento. No se dan cuenta de lo que es. Mire lo que dice en 2 Corintios 2 y capítulo 5. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 5, hermano José, por favor. 2:5, ¿qué nos dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, para que vuestra fe no esté ¿qué? Fundada, edificada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Ahora, si nuestra fe no va a estar fundada en la sabiduría de los hombres, pregunto, ¿la homilética es sabiduría de los hombres? Sí. ¿La hermenéutica es sabiduría de los hombres? Sí. ¿La teología es? Sí. ¿La exégesis? Sí. Y nuestra fe no puede estar fundada en eso, sino fundada en el poder de Dios. Vuelvo y lo leo. Para que la fe de ustedes no dependiera o no esté fundada de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Y en dónde localizamos el poder de Dios? Romanos 1:16, hermana Ana, por favor. El poder de Dios, ¿dónde lo localizamos? Romanos 1:16, ¿qué nos dice?
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es ¿qué? Poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de ¿qué? De Dios. O sea, en el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Alguien decía, pero hermano Henry, es que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero ¿cuál es la palabra que mata? La palabra que está de la sabiduría humana, pero no la palabra del Evangelio, porque la palabra del Evangelio es poder de ¿qué? Poder de Dios. Y esa fe tiene que estar fundada en ese poder de Dios. Por eso dice en 1 Corintios, para que vuestra fe, la fe de ustedes no dependa o no esté fundada de la sabiduría humana, sino del poder de ¿quién? De Dios. Vamos ahora a mirar cómo actúa esa fe en nosotros. 1 Corintios 12:9. ¿Cómo actúa esa fe en nosotros? 1 Corintios 12:9. ¿Cómo es la medida de esa fe y cómo Dios va dando esa medida a cada uno de nosotros? A unos palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, y todo es por la fe. Eso no es eso todo es por la fe, porque si yo no creo en eso, yo no puedo estar ahorita predicando acá. ¿Cómo nos dice 1 Corintios 12 y versículo 9, hermano José, por favor? A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. A otros fe por medio del mismo Espíritu, y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte uno según Él lo determine, ¿ya? A otros por medio de ese mismo Espíritu. Ahora, ese Espíritu es dado a otros por fe, por medio del mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, o el Espíritu, viene a nosotros ¿por qué? Por la fe. Si no hay fe en nosotros, no llega ningún Espíritu, que es el que reparte ¿qué? Los dones según la medida de la fe. Entonces, cuando yo tengo fe, es que yo tengo un conocimiento previo para poder decir yo creo y me he contado por qué. Por justicia, y eso es fe. Pero si yo no tengo el conocimiento previo, ¿cómo yo voy a tener fe? Por eso la fe viene por el oír, ¿cuál palabra? Las palabras de Cristo. Por eso Jesucristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ahora, para finalizar, vamos a mirar en 1 Corintios 13:13, que eso, cada uno es según la medida de la fe. Creo que ese es el versículo. Pero en la anterior, ahora, ¿cuál de todos esos tres es algo más importante que la fe? Vamos a mirar 1 Corintios 13:13, hermano José, por favor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto es bien importante. Si tengamos todo este conocimiento a una persona y no lo llenamos de amor, este conocimiento no va a servir para nada. Por eso Satanás, siendo el querubín protector, el que era el querubín protector, cuando él aparece en maldad en él, él pierde el fuego, la palabra. Y usted se ve que en Satanás no hay amor. Jesucristo lo dice claro y dice, porque él no ha venido sino para ¿qué? Matar, robar y destruir. Lo más mínimo que hace es robar. Y ahí le sigue, o destruye, y lo más grave, mata. Entonces, la revelación de esta fe, por medio del Evangelio, tiene que estar revestida y servida en una bandeja que se llama, ¿qué? Amor. No es lo mismo que yo tenga un manjar bien exquisito en una bandeja bien linda, y cuando yo lo sirva, se lo bote al cliente a las patadas. Así puede ser el Bahamas, pero eso no agrada. Por eso el Evangelio tiene que presentarse de una manera con amor. Y por eso el Evangelio es la esencia del amor. Por eso estas tres virtudes. Ahora pues permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es ¿qué? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero si Dios no amara al mundo. Ahora alguien dice, pero hermano Henry, por ahí en 1 Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Claro, es que Jesucristo ama su creación. Lo que no ama del mundo es ¿qué? El pecado. Entonces, nosotros tenemos este conocimiento para dar a las personas, pero tiene que ser con amor. Yo no puedo atacar al homosexual y tratar de que esté bien hundido y acabarlo de hundir. Yo tengo que ir con amor a hablarle al homosexual o a la lesbiana o al que sea transgénero, lo que sea. Pero no ocultándole la verdad, sino dándole la verdad, porque por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la parte esencial y espero que todos ustedes puedan compartir esto, y ya el siguiente sábado compartiremos la parte final de esta enseñanza de la fe. Es muy importante que tengamos fe, y recuerden ese versículo de Mateo, que Jesucristo dice, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Y muchos dicen, no va a haber fe. Pero, ¿por qué no va a haber fe? ¿Se está predicando el Evangelio como lo predicó Cristo en este tiempo en las iglesias cristianas? ¿O estamos en entertainment cristiano? Hagamos lo siguiente. Si usted ha escuchado este mensaje, compártalo con su hermano en Cristo, con las personas que más puedan. Y díganle, es necesario que comencemos nosotros a predicar la Biblia desde el punto de vista de Cristo y no busquemos acomodar la Biblia a nuestros fines o objetivos que estamos persiguiendo. Yo les deseo a ustedes mucha bendición de Dios, y a los hermanos que están acá, Dios les bendiga grandemente, no olvidando que la venida de Jesucristo es inminente, y un abrazo para todos.